Hoy vamos a meditar juntos sobre el pasaje de Isaías capítulo 19, versículo 16 hasta el versículo 25. Dentro de la estructura de Isaías podemos ver que desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23 contiene mensajes de juicios dirigidos hacia las distintas naciones. Y dentro de esos mensajes de juicio encontramos un mensaje distinto, un mensaje que nos llama la atención y es lo que encontramos en los versículos 24 y 25 de hoy. Y dice: en aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito sean Egipto mi pueblo, Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. En aquel día, dice el Señor, en aquel día, cuando llegue ese día, Israel, Egipto y Asiria serán una bendición en medio de la tierra. Y no solo eso, vemos que Dios llama a Egipto como mi pueblo, a Asiria como obra de mis manos y a Israel como mi heredad. Podemos ver que coloca a Egipto y a Asiria prácticamente en el mismo plano que el pueblo de Israel. Si leemos solamente estos versículos, nos es difícil entender que Dios quisiera bendecir a pueblos paganos, ¿no? Como a Egipto y como a Siria. De hecho, Dios venía anunciando juicio sobre estos pueblos. Podemos comprender de que Dios quisiera bendecir y restaurar a Israel porque es su pueblo, pero bendecir a Egipto, bendecir a Siria. No es fácil entender estas palabras. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es de que el juicio, el castigo de Dios siempre tiene un propósito. O sea, cuando Dios juzga a un pueblo o a un individuo inclusive, su finalidad no es provocarle solamente el dolor en ellos, en esa persona. El castigo en sí no es el propósito de Dios, sino que lo que Dios desea por medio de un castigo es de que la gente comprenda de que Dios es el único Dios verdadero y que renunciando a sus falsos dioses y sus pecados, ellos puedan regresar con Dios y tengan a Dios como el único Dios verdadero merecedor de nuestra adoración y que Dios sea nuestra única fuente de bendición. Justamente cuando Dios entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel, Él puso en claro que la idolatría era un pecado y que Dios lo aborrecía. Éxodo 25 dice: no te inclinarás ante ellas ni le rendirás culto porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso. Éxodo 34:14 porque no te postrarás ante otro Dios, pues el Señor cuyo nombre es celoso es un Dios celoso. Y no solo el pueblo de Israel, sino que Dios desea que todas las naciones, que todos los pueblos del mundo vuelvan hacia el Señor, hacia Él y se conviertan en adoradores del único Dios verdadero. Miren lo que dice el versículo 19 de hoy. Dice: en aquel día habrá un altar del Señor en medio de la tierra de Egipto y un obelisco dedicado al Señor junto a sus fronteras. En aquel día habrá un altar del Señor en medio de Egipto. El versículo 21. El Señor se dará a conocer a Egipto y en aquel día los egipcios conocerán al Señor, presentarán sacrificios y ofrendas vegetales, harán voto al Señor y los cumplirán. En aquel día, dice, los egipcios conocerán al Señor y presentarán sacrificios y ofrendas al Señor. Estos pasajes muestran el deseo de Dios, el corazón misionero de nuestro Señor. Un Dios que desea que todas las naciones vuelvan hacia Él. Un Dios que desea sanar las heridas de estos pueblos y los quiere bendecir. Y los juicios que Dios envía sobre ellos tiene esa finalidad, de mostrar que Dios es el único Dios. Es un llamado del Señor para que abandonen a sus falsos dioses y regresen con Él. Así dice en el versículo 22, el Señor herirá a Egipto, pero lo herirá y lo sanará. Se convertirán al Señor, quien atenderá a sus súplicas y lo sanará. Y miren lo que dice en el versículo 20, por ejemplo, también servirá de señal y de testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto. Cuando clamen al Señor a causa de sus opresores, Él les enviará un Salvador que los defenderá y los librará. Dios los hiere, ¿no?, para que regresen. Pero ¿qué dice? Que los sanará. Por causa de la opresión, cuando clamen, Dios va a enviar un Salvador y Él los librará, dice. Hermanos, el pasaje de hoy muestra el corazón misionero de nuestro Padre Celestial. El corazón de un Dios que desea que los pueblos regresen con Él, que lo reconozcan como el único Dios verdadero y lo adoren. Quisiera dejarle algunos desafíos. En primer lugar,
Como pueblo de Dios, nosotros debemos ser verdaderos adoradores del Señor primero. Los invito a valorar y a adorar a Dios de todo su corazón. Revisen sus vidas si hay un altar, ¿no?, de adoración al Señor en centro de su vida, en medio de ustedes. Y en segundo lugar, teniendo el mismo corazón misionero del Señor, debemos orar por las almas perdidas y predicar el Evangelio. Oremos en esta mañana por el ministerio misionero de nuestra iglesia. Oremos también por los misioneros que predican el Evangelio y también por todos nuestros amigos y familiares que todavía no conocen a Jesús y necesitan de Cristo. Mi desafío es que estemos orando por todos ellos. Que Dios los bendiga.